Queridos espectadores, era una mañana tranquila. El sol apenas rozaba las calles húmedas del pequeño pueblo donde Tino había vivido durante tantos años. El aroma del café recién hecho se extendía por el pequeño local donde trabajaba, un lugar que se había convertido en su refugio, su manera de seguir adelante. Con una sonrisa cansada servía a los clientes mientras acariciaba suavemente su vientre, el lugar donde los recuerdos de Trueno aún resonaban profundos en su corazón. De pronto, un murmullo recorrió el café. ¿Lo oíste? Dicen que una gran empresa abrirá una sucursal aquí, y el nuevo director es un joven muy exitoso que viene de la ciudad. Sí, creo que se llama Trueno. Ese nombre cayó sobre el corazón de Tino como un trueno. Descubre esta historia llena de giros inesperados, emociones intensas y un amor que nada puede destruir. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir este viaje conmigo. La taza en su mano tembló, el café caliente se derramó sobre la bandeja. Por un instante todos los sonidos del local desaparecieron, solo quedó el eco de ese nombre que había intentado olvidar, pero que nunca dejó de doler. Trueno, el hombre que prometió volver, el que desapareció sin una palabra. Tino quedó inmóvil mirando por la ventana. La vida le había enseñado a no esperar milagros, pero aquella noticia reabrió heridas que nunca habían sanado. ¿Y si fuera él?, pensó con un nudo en la garganta. ¿Y si ha cambiado tanto que ya no podría reconocerlo? El viento sopló suavemente moviendo su cabello. En algún lugar de la ciudad, un coche negro y elegante avanzaba por una larga avenida. Dentro, un hombre con traje oscuro miraba por la ventana con una expresión fría. Era Trueno, el nuevo director ejecutivo, el hombre que una vez amó a Tino y que ahora regresaba sin saber que el pasado lo esperaba, con unos ojos llenos de lágrimas y un corazón que aún latía por él. El día en que se reencontraron llegó de forma inesperada, como una tormenta en pleno verano. Tino estaba barriendo el suelo del café cuando la puerta se abrió. El sonido firme de unos pasos rompió el silencio del lugar. Levantó la cabeza y por un instante el aire pareció volverse denso, casi imposible de respirar. Era Trueno. El mismo rostro, pero distinto. Sus ojos ahora eran más fríos, su mirada más seria, y su presencia irradiaba un tipo de poder que resultaba difícil de alcanzar. El traje elegante, el reloj brillante bajo la luz, cada gesto hablaba de éxito y distancia. El corazón de Tino se detuvo. Sus manos temblaron y la escoba cayó al suelo con un leve clic. Tino, murmuró Trueno, la voz quebrada. Tino levantó la vista. Por un instante la mirada de Trueno se suavizó como si el tiempo se detuviera. ¿Eres tú?, susurró sin creer lo que veía. El silencio entre ellos sonó más fuerte que cualquier palabra. Los recuerdos regresaron, las risas bajo la lluvia, las promesas susurradas y aquella despedida sin explicación. Pero ahora eran otros. Ella ya no era la chica ingenua que esperaba sus cartas y él ya no era el muchacho sencillo de antes. Trueno intentó mantener la calma. «No imaginé que te encontraría aquí», dijo con voz grave, conteniendo la emoción. «Yo tampoco pensé que volvería a verte», respondió ella tratando de ocultar el temblor en su voz. Él sonrió levemente, pero en su mirada se escondía algo más, una mezcla de culpa y sorpresa. Porque justo en ese momento, al mirarla, Trueno notó algo diferente, el brillo cansado en sus ojos, la fatiga en su rostro, y ese gesto inconsciente al posar la mano sobre su vientre. Un detalle pequeño, pero suficiente para encender en él una chispa de duda y el miedo de que el pasado aún no estuviera cerrado. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de ella. ¿Podría ser él? Se giró fingiendo serenidad, aunque por dentro las emociones la desbordaban. Quiso preguntarle por qué desapareció, por qué la dejó sola en aquel dolor interminable. Pero no pudo. Solo logró esbozar una sonrisa débil, porque frente a ella estaba el hombre al que había amado más que a su propia vida, y que ahora le parecía tan lejano como una estrella.
Esa noche, después del inesperado reencuentro, Trueno no pudo dormir. En su lujosa oficina del piso 30, rodeado por las luces de la ciudad y el silencio, su mente no dejaba de volver al rostro de Tino, aquella sonrisa temblorosa, esos ojos que alguna vez le dieron calor cuando no tenía nada. Tantos años habían pasado, y aún así al verla de nuevo, la herida seguía doliendo como si nunca hubiera sanado. Recordaba los días en que ambos trabajaban juntos en aquel pequeño taller. Reían, almorzaban y soñaban con planes bajo un cielo lleno de promesas. También recordaba el día en que se fue, no porque hubiera dejado de amar, sino porque la vida lo empujó por un camino que él no había elegido. Su familia lo obligó. Le dijeron que una mujer pobre como Tino nunca estaría a su altura. Juró que volvería, pero el tiempo, los negocios y el poder lo transformaron en otro hombre. Ahora, siendo director de una gran corporación, su nombre aparecía en los medios, pero su alma estaba vacía. El encuentro con ella removió todo aquello que creía haber enterrado. Al día siguiente, Trueno tomó una decisión impulsiva: volver al café. Necesitaba verla, oír su voz, saber cómo había vivido. Cuando llegó, ella estaba atendiendo a los clientes, más delgada, más pálida, pero con una serenidad que le oprimió el corazón. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, evitando su mirada. «Solo quiero hablar contigo», respondió él en voz baja. Se sentaron en un rincón del local. A su alrededor se oían las tazas chocar y las conversaciones ajenas, pero entre ellos solo reinaba el silencio. «Ha pasado mucho tiempo», dijo él. «Sí, mucho», respondió ella mirando a lo lejos por la ventana. «¿Cómo has estado?», preguntó Trueno, la voz temblorosa. «He aprendido a seguir adelante, aunque no siempre ha sido fácil». Sus manos se posaron suavemente sobre el vientre sin darse cuenta. Trueno lo vio y esta vez no pudo contener la pregunta que le quemaba por dentro. «¿Estás embarazada?». Ella se quedó inmóvil sin saber qué decir. El aire se detuvo. Su silencio lo dijo todo. El corazón de Trueno latía con fuerza, el mundo se derrumbaba, el pasado volvía como una ola imparable. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él a voz quebrada. «Desapareciste sin una palabra. ¿Cómo iba a saber si seguías vivo o si ya me habías olvidado?», respondió ella con una mezcla de dolor y firmeza. Trueno se quedó en silencio. Tenía 1000 razones, 1000 excusas, pero ninguna podía borrar el daño que había causado. «No quise irme, me obligaron. La familia, el trabajo. Todo fue demasiado. ¿Y crees que para mí fue fácil?». Sus lágrimas cayeron mientras su voz se quebraba. «Te esperé día tras día hasta que entendí que esperarte solo me hacía más daño que olvidarte». El viento entraba por la ventana moviendo suavemente algunos mechones de su cabello. En su tristeza había algo sagrado, algo que lo hacía sentirse pequeño, culpable y lleno de ternura al mismo tiempo. «¿Y ahora?», preguntó él con la voz temblorosa. «Con o sin ti, este niño es mi vida. No necesito tu compasión ni tu culpa». Trueno bajó la cabeza. En sus ojos brillaban las emociones. «No es compasión, es amor. Un amor que nunca desapareció aunque me perdí en el camino». Ella se volvió mirándolo con una calma que dolía. «El amor no desaparece, Trueno, pero cambia. Cuando duele demasiado, deja de ser refugio y se convierte en cicatriz». Él guardó silencio. Sus palabras le atravesaron el corazón como cuchillas. Por primera vez entendió que el tiempo no solo separa a las personas, también cambia sus corazones. Pero dentro de él aún quedaba una chispa de esperanza. «Déjame demostrarte que ya no soy el hombre de antes. No quiero verte sola. Aunque ese niño no sea mío, quiero estar a tu lado». Ella lo miró largo rato. En sus ojos había miedo, desconfianza, pero también un pequeño destello de esperanza.
Hablar es fácil, Trueno. Lo difícil es quedarse. Él sabía que tenía razón. Ese amor que una vez se rompió solo podría reconstruirse con hechos, no con palabras. Esa noche, al verla alejarse bajo una llovizna ligera, Trueno comprendió que debía elegir entre el poder y el corazón, entre el orgullo y el perdón. Y por primera vez en muchos años decidió seguir la voz del verdadero amor. En los días siguientes, Trueno guardó silencio, pero ya no se sentía vacío. Dejó de esconderse tras el traje y los ventanales de su oficina, dejó de buscar orgullo en las luces de la ciudad. Cada noche, al mirar su reflejo en el vidrio, solo veía a un hombre que lo había tenido todo, excepto la paz. Mientras tanto, Tino seguía con su vida, vendía verduras, ayudaba a los vecinos, cuidaba su pequeña casa con infinita paciencia. Pero en cada sonido, en cada rayo de la tarde se escondía un recuerdo. Ese amor aún no se había extinguido, aunque ella había aprendido a vivir sin él. Una tarde lluviosa más, mientras Tino caminaba de regreso a casa, un coche se detuvo frente a ella. Trueno bajó empapado, el rostro cansado pero los ojos firmes. «Tino», dijo con voz quebrada, «me fui». ¿Qué acabas de decir?», preguntó ella sin poder creer lo que oía. Trueno respiró hondo. «He vendido todas mis acciones de la empresa. He renunciado. No puedo seguir viviendo en una jaula dorada sabiendo que tú sigues luchando sola aquí». Ella lo miró en silencio. Las gotas de lluvia caían entre ambos como un velo delgado que separaba el pasado del presente. «No he venido a pedirte perdón», continuó él con una voz baja pero sincera. «Solo quiero estar a tu lado aunque sea en silencio. Quiero ser quien tome tu mano cuando tengas miedo, quien vea nacer a nuestro hijo». El corazón de ella tembló. Por primera vez lo escuchó hablar sin orgullo, sin promesas vacías, solo con verdad. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo suavemente, «Trueno, no sé si puedo volver a amarte como antes. Pero si realmente has cambiado, si has vuelto, no por culpa sino por amor, entonces quédate». Trueno sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó y por primera vez en tantos años la abrazó con fuerza. El aroma familiar de su cabello, el calor de su cuerpo y la vida que crecía dentro de ella, todo eso le hizo comprender que al fin había encontrado su hogar. El viento sopló suavemente, las nubes se disiparon, y un rayo de sol tímido iluminó el rostro sereno de la mujer, que había sobrevivido a tantas noches de soledad. Ella sonrió no porque todo estuviera resuelto, sino porque entendía que tras el dolor, la vida siempre ofrece una nueva oportunidad. Trueno la miró y en sus ojos había una promesa silenciosa. «Esta vez no me iré». Y con una voz temblorosa pero llena de esperanza, ella respondió, «Entonces, empecemos de nuevo». Bajo la lluvia suave que aún caía, dos almas cansadas se reencontraron ya no como antes, sino más fuertes, más compasivas y dispuestas a construir juntas un nuevo futuro.
sản xuất việc đặt ra mình đang bị nuôi cá to của chuyện mà anh chưa hề biết. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.